A ver, jóvenes, vamos a resolver los problemitas que teníamos pendientes de resolviendo en clase. Problema 3 dice, sobre el lado BC de un triángulo ABC se ubica el punto D. Tengo mi triangulito ABC, sobre el lado BC voy a ubicar el punto D. Luego me dice, tal que la medida del ángulo ADC es igual a la semisuma de los ángulos interiores de A y B. Chicos, ubicamos ese angulito, ángulo ADC. Aquí debe estar ese angulito. Quiere decir que ese ángulo es la semisuma. ¿Qué cosa es la semisuma? La suma sobre 2. El ángulo alfa tiene que ser igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B y todo eso dividido entre 2. Ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Te quedaría entonces la siguiente relación, que 2 veces alfa es igual a la medida del ángulo A más la medida del ángulo B. Lo dejamos ahí. Chicos, quiero que observes aquí el triángulo ABC. ¿Estás de acuerdo que la suma de esos tres ángulos internos debe dar 180, sí o no? Colocamos entonces, mira, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C. Eso tiene que ser igual a 180. Pero yo te quiero preguntar, ¿cuánto sumaba la medida del ángulo A con la medida del ángulo B? Correcto, 2 veces alfa, sí o no. Colocamos por acá. Eso tiene que ser 2 alfa, sumado con la medida del ángulo C. Y eso debe resultar 180. Vamos a hacer lo siguiente, dejamos la medida del ángulo C por acá y ese 2 alfa pasa a restar. Te quedaría que la medida del ángulo C es igual a 180 menos 2 veces el valor de alfa. Y eso lo colocas en tu gráfico. Mira, tienes un triángulo ACB. Este sería el ángulo C, ¿sí o no? ¿Cuánto vale eso? 180 menos 2 veces el valor de alfa. Profe, ¿de qué me ayuda eso? Mira, quiero que observes este triangulito que voy a dibujar por acá. Si tú tienes un triángulo en donde este angulito de aquí es 180 menos 2 veces teta, si este angulito de aquí vale teta, ¿cuánto vale este angulito de acá? ¿Estás de acuerdo que esos tres deben sumar 180, sí o no? 180 menos 2 teta más teta, ¿qué te quedaría? 180 menos teta. Te esté estorbando ese menos teta. Para que se vaya, ¿qué le hago? Le sumo teta. Ah, profe, si aquí 180 menos 2 alfa, este es alfa, necesariamente ¿quién tiene que ir acá? Correcto. Este angulito tendría que ser alfa. Y estás de acuerdo que ese triangulito que estoy pintando es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Alfa izquierda, alfa a la derecha. Quiere decir que este segmentito es igual a este de acá. ¿Y de qué me ayuda eso, profe? Mira, todo vale 16 y este pedacito vale x. ¿Cuánto vale esto de acá? La diferencia sería 16 menos x. Pero ¿estás de acuerdo que esos dos segmentos son iguales, sí o no? Digo entonces por acá, sí, se tiene que AC tiene que ser igual a ¿quién? A DC. Simplemente, ¿qué hago? Reemplazo. ¿AC cuánto vale? 12. ¿Cuánto es el valor de DC? DC es igual a 16 menos X. X pasa con positivo, 12 pasa a restar, el valor de X es igual a 4. Mira por acá. Problemita número 2 dice lo siguiente. Determina el valor de teta. Si se tiene lo siguiente. AE es igual a EF. Buscas AE 2 rayitas, EF 2 rayitas. Y S es igual a FP, buscas FP, 2 rayitas. A la vez S es igual a PB, buscas PB, 2 rayitas. Muchachos, empezamos por acá. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de esos dos ángulos, suma de dos internos es el externo? Es más, porque ese triángulo es isósceles, esos dos angulitos tienen que ser iguales. Ese angulito externo es 2 teta. Quiere decir que eso vale teta y eso también ¿cuánto vale? Teta. Luego, quiero que observes por acá. El triángulo EFP es un triángulo isósceles, en donde ese es 2 teta y eso también que tendría que ser 2 teta. Chicos, el triángulo AFP, la suma de dos internos, ¿qué te debe dar? El externo. Teta más 2 teta, eso tiene que ser 3 veces teta. Observa el triángulo FPB, es un isósceles, ¿sí o no? En donde si este ángulo es 3 teta, eso también que tendría que ser 3 veces teta. Muchachos, acuérdate de lo siguiente. En el triángulo grandote ABC, la suma de dos ángulos internos, ¿qué cosa te debe dar? Un ángulo externo. Profe, ¿qué internos? Eso de acá, mira. Este ángulo teta, este ángulo interno, 6 teta, ¿sí o no? Suma de dos internos, ¿qué te debe dar? El externo. Ah, profe, entonces tú me estás diciendo que la suma de teta más 6 veces teta tiene que ser igual a ¿cuánto? 140. Te quedará por acá. 7 teta es igual a 140, por lo tanto el valor de teta tiene que ser igual a 20 grados.
A ver, jóvenes, pasemos con el problemita número 5 y dice lo siguiente. Determina el valor de x en el gráfico. Vamos a completar esto, miren. Vamos a completar esta línea. Y eso también. Listo, muchachos. De manera que estás observando por acá una corbatita, ¿sí o no? Ahí vamos a aplicar lo siguiente. En esa corbatita debemos recordar que si yo tengo los siguientes angulitos, alfa, beta, teta y omega, la relación que se cumple es que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a teta más omega. Lo mismo voy a aplicar acá. Mira, por ángulos opuestos por el vértice, si esto es m, ¿eso también qué debería ser? M. Muchachos, ¿deben sumar lo mismo, sí o no? ¿Cuánto suman esos dos? 2x más m. Estos dos angulitos también deben sumar 2x más m. Pero ya tengo m. ¿Cuánto le falta? Correcto. Eso tiene que ser 2x. Profe, ¿luego qué hago? Quiero que observes este gráfico, este triángulo grandote que está de cabeza. ¿Sería esta propiedad, sí o no? Muchachos, tengo un triángulo, trazo las bisectrices interiores, se intersectan y generan un ángulo x. La propiedad debe ser lo siguiente. Ese ángulo x es igual a 90 más el ángulo a, pero eso dividido entre 2. Lo mismo voy a aplicar acá. El detalle es que, ¿quién sería mi ángulo A? 2x. ¿Quién sería el ángulo X? Ese angulito debería estar por acá. Sería el suplemento de 80. ¿Y cuánto es el suplemento de 80? Eso tendría que ser 100. Listo. Una vez ya tengo esos dos angulitos, aplico la propiedad. Digo, X, ¿quién sería? 100. Eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? 90 más A sobre 2. ¿Pero quién era A? 2x. 2x sobre 2. 90 pasaría a restar, ¿sí o no? Bajamos 90 y eso tiene que pasar a restar. 2x entre 2, eso me da x. 90 pasa a restar. El valor de x tendría que ser igual a 10. Problemita número 6 dice lo siguiente. Determine el valor de x en el gráfico. Muchachos, empezamos por acá. S, omega, por opuestos por el vértice, eso también que tendría que ser omega, ¿sí o no? Y en este triángulo chiquitito, la suma de dos internos, ¿qué te debe dar? El externo. Quiere decir que alfa más omega debe ser igual a x, colocamos por acá. Alfa más omega tiene que ser igual a x. Luego, seguido de eso, voy a completar el gráfico de esta manera. Mira, completamos por acá el gráfico. Por acá también lo completamos. Listo, muchachos. Si tú observas este gráfico, de esta manera, se asemeja a esa propiedad, ¿sí o no? En donde yo tenía la bisectriz interior, su prolongación intersectaba con una bisectriz exterior. La propiedad decía lo siguiente. Si este ángulo es x y este ángulo es a, el valor de x, ¿a qué cosa tiene que ser igual a? A sobre 2. Lo mismo voy a aplicar acá. Mira, ¿quién sería ese ángulo a? Todo eso, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale todo eso? 2 veces teta. Este ángulo es la mitad que el de acá. Este angulito que estaría acá tiene que ser la mitad de todo este angulote. Este ángulo, la mitad de todo esto. Si esto es 2 tetas, ¿su mitad cuánto sería? Teta. Ahora, mira, ¿observas esta corbatita que estoy señalando? La suma de esos dos angulitos tiene que ser iguales, ¿sí o no? Mira, ¿qué ángulos están sumando acá? Alfa más teta, o teta más alfa. Estos dos angulitos también tendrían que sumar teta más alfa, ¿sí o no? Ya tengo teta, ¿qué estaría faltando? El angulito alfa. Este ángulo vale alfa. Ahora quiero que observes este triángulo de aquí chiquitito que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de ángulos internos debe dar 180, sí o no? Entonces decimos lo siguiente. La suma de esos tres ángulos serían alfa más omega más 80. Eso tiene que ser igual a 180. Pero mira, lo bonito de esto es que alfa más omega, ¿cuánto vale? X. Reemplazo. X más 80, eso tiene que ser igual a 180. Ese 80 que está sumando pasa restando, por lo tanto el valor de x tiene que ser igual a 100. A ver, jóvenes, problema número 7 dice lo siguiente. Determina el valor de x en función del ángulo beta. Muchachos, antes de empezar recordemos este triángulo rectángulo. Si uno de sus ángulos agudos vale teta, el otro angulito agudo, ¿cuánto deberá ser? 90 menos teta. Eso vamos a aplicar acá. Mira. Por ángulos opuestos por el vértice, este angulito también tiene que ser teta. Teta 90, ¿eso cuánto debería ser? 90 menos teta.
Por opuestos por el vértice, eso también tendría que ser ¿qué cosa? 90 menos teta. Observa ese triángulo rectángulo, DFC. Si eso es alfa, eso es 90, ¿eso cuánto sería? 90 menos alfa. Muchachos, en ese triángulo rectángulo que estoy pintando, en el triángulo ADG, yo puedo aplicar lo siguiente. La suma de dos internos que te da el externo, o sea, x más 90 menos teta, tiene que ser igual a todo ese angulote que sería beta más 90 menos alfa. Izquierda y derecha se va a 90, te estaría quedando que x menos teta es igual a beta menos alfa. Voy a hacer lo siguiente. Ese teta pasa al otro lado con positivo y este beta pasa a la izquierda con negativo. Te quedaría que x menos beta tiene que ser igual a teta menos alfa y lo dejamos ahí. Luego, pasamos al triángulo ABC grandote. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de dos ángulos internos te da el externo, sí o no? ¿Quiénes son esos dos internos, profe? X, 2 alfa. ¿Quién es el externo? Estos dos angulitos que están acá. Sería entonces la suma de x más 2 veces alfa. Eso debe dar ¿qué cosa? 2 veces teta. 2 alfa pasa con negativo. Te quedaría que x es igual a... Si va a quedar 2 teta menos 2 alfa, ¿puedo factorizar 2, sí o no? ¿Y qué te quedaría? Teta menos alfa. Pero te quiero preguntar, ¿cuánto vale teta menos alfa? X menos beta, profe. Reemplázalo. Sería 2 veces x menos beta. X sería igual a 2 por x, 2x. 2 por menos beta, menos 2 veces beta. 2 beta negativo pasa con positivo. X restan 2x, por lo tanto el valor de x es igual a 2 veces beta. Problemita número 8 dice lo siguiente. Te piden determinar este segmento AB. Le vamos a colocar x. Luego, el primer paso del problema va a ser que prolongamos por acá, de manera que voy a generar un angulito que tenga de medida alfa. ¿Qué hacemos? Prolongamos hasta P, lo unimos con B, de manera que genere un angulito alfa. ¿Por qué hizo eso, profe? Mira, ¿estás tú de acuerdo que si esto es alfa y esto es alfa es un triángulo isósceles, sí o no? Quiere decir 2 rayitas, ¿eso también cuánto vale? 2 rayitas. Ahí decimos entonces que el segmento PB tiene que ser igual a BC. Listo. Profe, ¿qué más hago? ¿Estás tú de acuerdo que la suma de dos internos que te da el externo quiere decir que la suma de esos dos ángulos debe dar 2 alfa? Por lo tanto, eso tiene que ser alfa. De manera que si esto es alfa y esto es alfa, eso es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Si esto es x, ¿eso también cuánto vale? X. Acabamos de encontrar entonces que la medida de PA es igual a AB. La medida de PA tiene que ser igual a AB. ¿Qué más, profe? Chicos, ¿están de acuerdo que como eran iguales, eso también vale 6? Suma de dos internos, ¿qué te debe dar? El externo, teta alfa, esto debe ser teta más alfa. Quiero que observes este angulito de aquí. ¿Cuánto vale? Teta más alfa. ¿Y cuánto vale todo ese angulito? ¿Alfa más teta o teta más alfa? Quiere decir entonces que eso es un triángulo isósceles, en donde la medida de PB tiene que ser igual a ¿qué cosa? P. Listo. Simplemente, ¿qué hago? Reemplazo valores. ¿Cuánto vale PB? De P hasta B, ¿cuánto vale eso? 6. ¿Cuánto vale PE? De P hasta E, eso vale x más 2. Ese 2 pasa restando, por lo tanto tu respuesta tiene que ser igual a